Isaías Marini es economista, está conectado con nosotros y nos traes tu visión en particular sobre esta propuesta. Isaías, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola Isaías, ¿cómo estás? Bien. Bueno, un poco quería sintetizar qué es lo que está mirando el mercado y cómo está tomando esta proposición. Mi postura personal respecto a este tema un poco coincide con la visión general del mercado que se opone a este tipo de medidas porque genera muchas incertidumbres. Hay dos problemas fundamentales con la dolarización, más allá de aquello que intenta solucionar, porque dejando esta discusión de lado, el principal problema que se quiere atacar es la inflación, que es una preocupación compartida por todos los argentinos y es entendible que se quieran buscar propuestas alternativas. La realidad es que no hay una solución mágica y a veces lo que puede sonar bien, una dolarización como una bala de plata que vaya a solucionar ese problema tan profundo y de tan larga data que tenemos, suena bien, pero en la práctica es un poco más difícil. Y en este contexto salieron muchas críticas que podemos más o menos dividirlas en dos partes. Por un lado, hay problemas de implementación y hay otro problema, por otro lado, de impacto. Lo que se está discutiendo un poco ahora, y que de hecho ha habido algunas charlas en estos días, son particularmente respecto a la implementación, porque se generan muchos interrogantes, ¿no? Por un lado, ¿a qué tipo de cambio haces la dolarización? Claro. Por un lado, vos para poder dolarizar tenés que convertir todos los pasivos del Banco Central a dólares. Eso incluye la base monetaria, stock de LELIQs, e incluso tenés que cubrir las deudas que el Banco Central de corto plazo tiene. Para eso necesitas unos 50.000 millones de dólares. Algunos argumentos del equipo de Milei dicen, bueno, el Banco Central no tiene reserva, pero tiene otros activos que no valen cero. Muchos de ellos son títulos que los ha emitido el gobierno, que son letras intransferibles, que no tienen valor de mercado porque no cotizan, no se tradean. Incluso si el gobierno optase por emitir bonos en dólares para canjear todos estos pasivos, particularmente las LELIQs, se necesitaría emitir cerca de 50.000 millones de dólares. Dada la cotización de los bonos hoy en día, inyectar más bonos al mercado implicaría que su precio baje más aún. Y el endeudamiento el cual tendría que tener Argentina para llegar a esos niveles sería magnífico. Entonces, partiendo de esa base, pero incluso dejando de este lado de problemas, porque bueno, hay discusiones de qué se podría hacer, de dónde podrían salir los dólares. Hay más interrogantes respecto a la implementación. ¿Qué haces con los contratos en pesos? Pero fundamentalmente, ¿cuál es el punto de partida? A ver. El punto de partida para una dolarización es la consolidación fiscal, que eso es algo que el mercado en general e incluso algunos analistas internacionales coinciden con Milei, y creo que es un poco el consenso de la mayoría de quienes se postulan a la presidencia, de que tenemos que ir hacia un déficit primario nulo, porque es la causa fundamental de la inflación de los últimos años. A su vez se necesita ir a una unificación cambiaria, y también esto no sería posible sin algunas reformas estructurales. El tema es que una vez solucionado todos estos problemas, ya la inflación ya debería empezar a bajar por sí misma. La dolarización por sí misma no te garantiza que se resuelvan todos estos problemas, que son los principales problemas de fondo de la Argentina. Pero sin resolver estos problemas no se puede realmente implementar de manera efectiva y que dure en el tiempo una dolarización. Esa es la primera parte nomás de la discusión. Después está una segunda parte que es incluso más interesante, de cuáles son los impactos de una dolarización. Y ahí hay varios puntos para anotar. Por un lado está la pérdida de la política monetaria y cambiaria. Entonces, ante un shock, no hay un banco central que pueda tener una política que se adapte. Es decir, podemos poner el caso de Grecia, que tiene el euro como moneda, y no puede crecer a una tasa sustentable. De hecho, su PBI está por debajo de los niveles de 2007 porque no tiene la capacidad para devaluar y hacer que sus bienes sean más competitivos. Isaías, hablas de shock externos en las cuales no tendrías posibilidad de reacción ante nada porque no tendrías capacidad de tener moneda
de maniobrar con la economía y con la política económica. Es que en una dolarización el Banco Central prácticamente no existe. De hecho, es lo que apunta un poco el proyecto de Milei. Entonces, por ejemplo, un shock financiero como lo hubo en la crisis de 2007, o incluso más recientemente con la quiebra de bancos en Estados Unidos, la Fed salió a rescatar esos bancos. En una dolarización, nuestro país perdería el Banco Central y la capacidad de este como prestamista de última instancia. Entonces, hay una mayor volatilidad y hay una mayor susceptibilidad a absorber shocks externos que la dejan en una posición muy débil a la Argentina en esos casos. Claro, porque hablabas de Grecia, ¿no? Y una de las propuestas, no propuestas porque nadie la nombró del todo, pero una de las ideas, y hablando con gente de España y de Italia, que decían si nosotros tuviéramos emisión monetaria, posiblemente teníamos los mismos problemas que tiene la Argentina. Esto de tener una moneda cuyo emisor no sea solamente un único país, sino una región. ¿Cómo ves eso, Isaías, respecto a tener una moneda común de la región en vez de tener una dolarización? En realidad es una discusión que es muy semejante realmente, porque una dolarización es compartir una moneda con otro país. Con varios. En Europa, ¿perdón? Con varios países que tienen diferentes idiosincrasias de economía. En la dolarización. Vos, en la dolarización particularmente, más allá de que otros países lo hayan adoptado, el que determina la política monetaria es Estados Unidos. Claro. En Europa hay lo que se llama una comunidad de monedas óptima. Vos necesitas que los países de la región tengan algunos prerequisitos. De hecho, para acceder a la eurozona hay prerequisitos de consolidación fiscal, de déficit comercial, entre otras cuestiones. Y en ese sentido, los países tienen que tener una economía semejante para poder adoptar una moneda común. Así como Argentina con Estados Unidos, lo mismo sucede a nivel regional, con el euro. El tema es que, por ejemplo, volviendo a estos ejemplos que estábamos diciendo, Grecia no tiene la misma economía que Alemania, por ejemplo, y es muy difícil para Grecia poder adaptarse al euro. Bueno, problemas semejantes tendrían si Argentina se suma a un proyecto de moneda común, porque más allá de que en Latinoamérica puede haber algunas semejanzas, las economías y el punto de partida es muy distinto. Entonces, lo que hay que trabajar realmente son los problemas de fondo, que es reducir el déficit fiscal, pero de manera sostenible, porque a veces se pueden hacer algunos recortes, pero después son simplemente temporales. Hay que tener una discusión grande y para eso se necesita consenso. Claro, claro. Isaías, además de todos estos puntos que vos estás marcando, la crítica principal también que se le hace a Javier Milei es que no termina diciendo de dónde sacaría, ¿no?, todo ese monto de dólares que se necesitaría para dolarizar la economía, ¿no? Y peor aún, Ro, porque se sabe que habría un préstamo que tendría preacordado, lo que dicen los candidatos, de 30.000 millones de dólares, que cuando se le preguntó puntualmente a Diana Mondino si era para bajar el impacto de la dolarización y del tipo de cambio, nos contestó que en realidad no era para eso, sino para combatir la deuda, la cuasi fiscal, para combatir lo que tiene que ver con los pases, el ELIC y todo lo que tiene el Banco Central. Claro, eso es lo que yo estaba comentando al principio, de que vos tenés toda esa deuda del Banco Central que la tenés que pasar a dólares. Sí. Entonces, ¿cómo rescatás esos pasivos remunerados, las LELIQs principalmente, además de la base monetaria? Bueno, ¿necesitas dólares? Claro. Hay que ver de dónde salen. Es muy difícil que préstamos. Sí, perdón. No, Isaías, otro tema, digo, es esta inocencia que tienen algunos sectores, tal vez de pensar que, por ejemplo, ¿no?, vos cobrás 100.000 pesos y tu sueldo automáticamente se dolariza. Algunos, incluso, digo, que tal vez no tienen el conocimiento, directamente hacen la conversión a ese monto por dólares y otro a lo que estaría hoy el dólar. Eso también es una falacia. Explícanos qué significaría, por ejemplo, dolarizar, ¿no?, el salario de un trabajador de 200.000 pesos. Y cuando hablan de 10.000, Isaías, ¿es una locura un dólar de 10.000 pesos y tenés que dolarizar todo lo que sea peso de la Argentina?
No, a mí me parece que 10.000 ya es un nivel exagerado. La verdad que no tengo una respuesta sobre cuál es el tipo de cambio. Van a haber, de hecho, múltiples respuestas a esto. Claro. Pero hay una sola certeza. Al tipo de cambio actual, y estoy hablando de contado con liqui, que se disparó 740 pesos, no es suficiente, no alcanza para licuar todos estos pasivos. Entonces, ya de entrada tenemos que partir de un tipo de cambio bastante más alto, especialmente considerando cómo se está acelerando la inflación. Pero Entonces, hay bastante más alto, Isaías, sin arriesgar un número, pero ¿los 805 tampoco sirvieron? no, es tomando en cuenta estos mismos números, o sea, vos con estos números vos necesitas unos 30.000 a 50.000 millones de dólares para poder implementar una dolarización. Obviamente que este monto se reduce con un tipo de cambio más alto, pero ahora, cuando se hace esa conversión de salarios en pesos a dólares, bueno, hay que ser muy cuidadoso de qué tipo de cambio tomar, porque no se debe tomar ni el tipo de cambio oficial ni el tipo de cambio paralelo. Más allá incluso hay que tener en cuenta que nuestro salario en dólares no vale realmente el salario dividido por el contado con liqui, porque la mayoría de los bienes acá se transan al tipo de cambio oficial, más allá de todas las trabas que haya, que son muy bien conocidas. Pero una unificación cambiaria previa a una dolarización implicaría un salto cambiario muy fuerte y una licuación fuerte de los salarios también. Claro. Y bueno, y ahí es cuando se habla, ¿no?, de lo que podría pasar, o otra cosa que vos mencionabas, que es el impacto, en este caso, a los sectores más vulnerables, ¿no?, o a aquellos trabajadores incluso que tienen menor salario. ¿Hacia dónde te parece que vamos con esa propuesta, no? Le preguntaban a Javier Milei muy recientemente sobre cómo se implementaría nuevamente la dolarización. Dijo, no se desdijo, ¿no?, de ir hacia este modelo, pero sí tal vez de hacerlo de forma gradual. Ir hacia una gradualidad, ¿no?, en el cambio de las bases económicas de nuestro país. ¿Sí te parece viable? No de impacto, pero sí gradual. ¿Qué pensás de eso? Yo pienso que la dolarización no se puede hacer de un día para el otro, entonces que sea gradual es algo necesario. El tema es que el mercado se te adelanta. El mercado no te espera 16 meses a que se implemente la dolarización. Claro. De hecho, ya estamos viendo este salto de contado con liqui un poco responde tanto a la incertidumbre como a la mayor expectativa de que pueda haber un plan de dolarización. Entonces, uno quiere tener los dólares ya. Si vos te van a dolarizar, si vos vas a necesitar dólares para transar, para ahorrar, etcétera, vos adelantás eso, el mercado se adelanta y por eso estuvimos viendo esa reacción del contado con liqui. Claro, claro. En ese sentido, se vienen meses de alta volatilidad. Bien, Isaías, gracias por atendernos y bueno.